con respecto a la preocupación, cómo tratar esto. Es decir, en este tema que vamos a ver en pos de la salud mental y espiritual, Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 9, vamos a ver aquí que el apóstol Pablo eh, podía estar ansioso porque él estaba en la cárcel. Y además de saber que su iglesia, la iglesia de Filipos, tenía problemas, y obviamente él estaba pendiente de lo que podía pasar con su vida. Pablo estaba esperando que lo mataran, porque estaba preso y obviamente en cualquier momento él iba a morir. Pero en realidad podemos ver que no había, digamos, una desesperación en el apóstol Pablo de afanarse a tal punto de poder, digamos, dar rienda suelta a esta salud mental. Es decir, Pablo descubre el secreto de no estar ansioso y comparte este pasaje de la Escritura para que la iglesia de Filipenses, la iglesia que habían anteriormente, pudieran entender, como también usted y yo. Entonces, en pos de esta salud mental y espiritual, vamos a ver algunos puntos. Lo primero es que para hacer frente a este tema de la salud mental y espiritual, debemos presentar las necesidades a Dios. Primera cosa. La segunda cosa, debemos disfrutar de la paz de Dios. No la paz con Dios, sino la paz de Dios. Quiero que entiendan muy bien esto porque hay una diferencia. Y la tercera es que debemos dirigir nuestros pensamientos hacia las cosas santas. Y en cuarto lugar, debemos poner en práctica las buenas enseñanzas y ejemplos que recibimos, en este caso del apóstol Pablo y de otros siervos de Dios. Y entonces vamos a ver del capítulo 4, 6 al 9 este tema, ¿no? Este tema que resulta muy importante en nuestros tiempos. ¿Quién de nosotros a veces no está ansioso? ¿No? ¿Quién de nosotros no está a veces preocupado, no? Eh, Hay muchas caras que aquí están bastante preocupados hoy día, ¿no? ¿No? Están preocupados, muy preocupados, están ansiosos, desesperados. Bueno, vamos a ir a la palabra. Debemos primero presentar las necesidades a Dios, es decir, debemos orar. Mire lo que dice el versículo 6. Por nada estés, ¿qué? Afanosos. Y miren, cuando la Biblia dice prohíbe algo, siempre te da la alternativa. Es decir, Dios no te dice, no hagas esto y no te da, digamos, la parte positiva en esto. Dios siempre hace eso. Y por nada estáis afanosos. Y entonces, si no debo estar afanoso, ¿qué debo hacer? Si no, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y aquí viene algo de lo que les decía, ¿no? Que la ansiedad, decía este varón, no es una enfermedad, sino es un síntoma. ¿Por qué? Porque es un síntoma de algo que tiene la persona. ¿Pero por qué? Porque en realidad lo que dice San Pablo aquí, no estéis ansiosos, no estéis preocupados, si no sean conocidas vuestras peticiones. O sea, lo que te preocupa, lo que te da miedo, ponlo delante del Señor. Eso es lo que te está diciendo. O sea, ¿a qué tienes miedo? He visto personas que a veces toman pastillas para dormir y toman una y otra porque piensan que el siguiente día van a amanecer muertos. Bueno, hay personas ansiosas así. Hay personas que están, pero muy preocupadas, ansiosas. Entonces, Pablo da aquí una salida. Y el término que usa aquí el apóstol Pablo, afanado, esto significa que la mente de la persona está dividida. La persona que se halla ansiosa no coordina bien. Y entonces no sabe qué escoger entre aquello y entre una y otra cosa. Y entonces vemos aquí que la iglesia de Filipenses, para la iglesia de los filipenses, la vida no dejaba de ser preocupante. No. En la iglesia primitiva, eh, las preocupaciones eran normales porque la condición humana que vivían los primeros cristianos era terrible. Y sus preocupaciones, por cierto, de ser cristiano era tremendo. ¿Por qué? Porque en los primeros tiempos perseguían a los cristianos.
Los padres desheredaban a los hijos que se convertían en cristianos. Los jefes votaban a los cristianos. Por eso usted ha visto películas a veces donde habían las catacumbas, ¿no? Los cristianos se reunían y había lugares donde los cristianos se reunían porque los perseguían. Entonces, no podían llevar una vida tranquila. La solución de Pablo es, hermanos, ¿están ustedes ansiosos? ¿Están ustedes preocupados? Porque algunos dirán, yo no me preocupo de nada, ni de mi cama cuando me levanto. No, no, tienda su cama, hermano, hermana, tienda su cama. Eh, yo no me preocupo de nada. No, sí hay cosas que nos preocupan y hay que ser realistas, ¿cierto? Hay una hermana que le preocupa dónde va a viajar de aquí. Siempre anda viajando, viajando, viajando. ¿Cierto? No sé, pero siempre hay. Pero apóstol aquí sugiere que en lugar de gastar el tiempo en preocupaciones, en afanes, emplea ese tiempo en orar. Y orar en todos los casos. En todos los casos que te encuentres preocupado, debemos recurrir a Dios. ¿Qué te trae en esta vida miedo, hermano, hermana? ¿Qué es lo que te está generando miedo a tu vida? ¿Ah? Entonces muchas veces esto te produce ansiedad, te produce preocupación y Pablo dice, eso no lo resuelves con pastillas, como decía este hombre, él decía, y él era un profesional en la materia, ¿no? Y decía, no, la pastilla no te resuelve el problema de la ansiedad, es un mero paliativo. Y entonces Pablo dice, lo que tienes que hacer es recurrir a la oración, la oración. Y esto es importante. Pablo menciona 4 palabras claves aquí en la oración. Y si usted captó el pasaje, el versículo que dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración, ruego, con acción de gracias. Entonces, aquí vemos algunas palabras que Pablo dice, peticiones, oración, ruego y acción de gracia. O sea, lo que está diciendo, en lugar de estarte preocupando, afanando, comienza a pedir, comienza a orar, comienza a rogar y comienza a dar gracias. Eso es lo que está diciendo. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender por peticiones, esta palabra peticiones nos habla de algo específico por lo cual pedimos. Es decir, una oración que por lo regular hay peticiones, ¿no? Usted puede ir a Dios y decirle, Dios, tú eres, mencionar el carácter de Dios, pero hay momentos que usted pide algo a Dios, ¿cierto? Entonces, usted está pidiendo, aquí Pablo dice, pida. Si está teniendo miedo, hermano, pídele a Dios. Pon delante de Dios estos miedos. Estas preocupaciones tuyas, ponlas delante de Dios. La segunda cosa dice en oración. Y esta palabra se usa para indicar algo personal y está relacionada con la devoción y la adoración, ¿no? Qué bueno es ir a Dios y saber que Dios nos oye. ¿Y cómo no ha de adorar a Dios? ¿Cómo no acercarme a Dios con devoción, ¿no? Delante del Señor. Y esto tiene que ver con la actitud mental del que ora. Recuerda que la preocupación te divide la mente, la oración te acerca a Dios. Y esto es importante. La tercera cosa dice, con ruego. Y aquí se enfatiza el aspecto de las necesidades y deseos y señala un acto de solicitud a Dios, ¿no? Con ruego. Pero también dice con acción de gracias. Todas nuestras oraciones deben ir acompañadas de acciones de gracias. Muchas veces nuestras oraciones son una lista interminable de cosas y de peticiones, pero no hay gratitud. Usted debe agradecer a Dios. ¿Por qué? En primer lugar, porque usted se desahoga delante de Dios. En segundo lugar, porque usted no le pide a cualquier ser, sino al Dios que es todopoderoso. Y Dios dice que Él nos escucha. Qué triste es cuando uno está hablando y por ahí el oyente se está durmiendo. ¿Usted cómo se sentiría? ¿Ah? Mal. Imagínense que Dios se duerma cuando usted le habla. Aunque Dios jamás se duerme, ¿no?
Imagínate, y tú vas con tus peticiones delante de Dios, sabe que Dios te está escuchando y le agradeces. Hay gratitud. Ahora, Pablo también nos va a decir, ¿y por qué nosotros oramos? Y siempre debemos recordar, cuando oramos, debemos recordar estas cosas. Primero, debemos recordar que Dios nos ama. Segunda cosa, debemos recordar que Dios es sabio. Sabio para darte la salida, sabio para aconsejarte, sabio para direccionar tu corazón. Y debemos recordar que Dios es poderoso. El poder de Dios es inmenso. O sea, tus peticiones, por más grandes que sean, las estás dirigiendo a un Dios todopoderoso, que Él sí hace algo por ti. Es diferente cuando tú vas a alguien y le cuentas tus problemas. Te escucha, te escucha, te escucha, pero no te resuelve muchas veces tu problema. Porque los problemas que se están viendo aquí es problemas del alma. Y muchas veces no podemos solucionar los problemas del alma. ¿Mm? Los dolores del alma sí lo puede solucionar el Dios Todopoderoso. El que ore debe orar con una perfecta confianza que Dios es amor, Dios es sabio, Dios es poderoso. Y en ese Dios es donde va a encontrar paz, paz. Es en Dios donde vas a encontrar paz. Cuando una persona está ansiosa, está afanada, es porque ha concentrado todas sus energías en aquellas cosas negativas y no está enfocada en las cosas buenas que le rodean. Por eso nos afanamos. A ver, piense usted, ¿se ha afanado alguna vez? Usted hace poco se ha afanado, ¿ha venido acá y se ha afanado? ¿Ah? ¿Ha estado afanado o no? Alguno está afanado por irse rápido, ¿no? ¿Hasta qué hora termina, no? Ya quieren agarrar y salir corriendo. Otros están afanados, uy, de aquí que voy a cenar, ¿no? Y nos afanamos por diferentes cosas, nos enfocamos en algo que muchas veces son cosas, no son buenas, son cosas negativas. En lugar de pensar en las cosas buenas, pensamos en las cosas negativas y nos afana esto, nos afana. ¿Cuánto estamos pensando en el día de mañana? Y la Biblia dice, el día de mañana trae su propio afán, ¿cierto? Ya estamos tomando, ya alguna persona, ¿habrá marraquetas mañana? Sí, va a haber, hermano, no hay huelga de panaderos. Pero a veces nos afanamos. Imaginen cosa pequeñita, ¿cuánto será la cosa grande? La segunda cosa, debemos disfrutar de la paz de Dios. Y mire lo que dice el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué va a hacer? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Debemos disfrutar de esa paz de Dios. ¿Sabe que una es la paz con Dios y otra es la paz de Dios? La paz de Dios, la paz con Dios es cuando usted se convierte a Cristo y usted tiene esa paz con Dios. ¿Por qué? Porque usted ha estado enemistado con Dios. Nosotros hemos estado enemistados con Dios por nuestro pecado. Y cuando Cristo nos perdona, nos acerca al Padre y tenemos paz con Dios. Ahora, digamos así, que un valor agregado que Dios hace con nosotros es darnos la paz de Él. Una cosa es la paz con Dios y otra cosa es la paz de Dios. Y es la oración práctica la que nos lleva a esa paz con Dios. Esa paz de Dios, perdón. Cuando todos los elementos parecen hostiles y dañinos, que son removidos por la oración. Cuando usted va con toda su carga delante de Dios, todos sus miedos, todos sus afanes, los pone delante de Dios, de seguro es como que se ha descargado y viene la paz de Dios. Esto es lo que ocurre en la oración. Esto es lo que ocurre. De seguro va a haber esa paz que procede de Dios. Y esta clase de paz es la que Pablo se refiere aquí. Es de un estado mental práctico del creyente que pone su confianza en Dios. Dice, guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, ¿te acuerdas que dijimos que el afán tiene que ver con división de la mente?
Entonces, cuando uno tiene la paz de Dios pone en orden tu mente. Pero el que no tiene esa paz de Dios, no tiene en orden su mente. Piensa una cosa, piensa en otra cosa. Su mente está dividida. Y entonces vienen los grandes problemas. No es la paz con Dios efectuada al momento de creer, sino la paz de Dios. Esta paz de Dios producida con la seguridad de la presencia divina. Jesús dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y miren, ¿qué viene a continuación? No se turbe vuestro corazón, ni tenga qué. Entonces, lo que te va a producir esa ansiedad, esa preocupación, son los miedos que tenemos. Y esto es lo interesante, que la paz de Dios, de Dios trae a nosotros ese ordenamiento a nuestra mente y a nuestro corazón. Y podemos vivir tranquilos. ¿Se da cuenta? Entonces aquí viene el gran problema. Pablo se refiere a esta paz diciendo la paz de Dios, que llega a ser como un guardián que está a la puerta de nuestro corazón. La paz de Dios está apostada a la entrada de nuestro corazón y de nuestra mente. ¿Cómo? Custodiando lo que entra y lo que sale. Qué interesante, ¿no? Es la paz de Dios. Por eso, cuando tú tomas una decisión y tienes paz, si no tienes paz, no tomes decisiones. La Escritura dice claramente, ¿no? Que nosotros tenemos que tener paz. La paz es el guardián de nuestra alma. Cuando no tienes paz, tienes incertidumbre, entonces no tomes decisiones que te pueden causar grandes problemas, ¿no? Entonces aquí viene esa paz de Dios, que es el guardián de nuestra mente y nuestro corazón, que custodia lo que entra y lo que sale. Qué interesante, porque Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, no tengan qué, no tengan miedo, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque la paz que yo le doy es el guardián de sus vidas, es el que cuida sus almas. Y no tienen por qué ustedes estar viviendo con miedo. La falta de paz mental y espiritual, ¿sabe lo que va a hacer? Vas a arrasar a muchas personas, a gente profesional en la materia, sí, pero hay un mejor antídoto. ¿Cuánta gente visita a ciertos profesionales para que les ayuden en estos casos? No estoy diciendo que esté mal, pero querido hermano, si hay un antídoto mejor, ¿por qué no buscas el antídoto mejor? ¿Y cuál es ese antídoto mejor para tu mente y tu corazón? ¿Sabes cuál es? ¿Cuánto están costando pastillas hoy en día? No, alguien se ha comprado alguna pastilla hoy en día, ya no como antes, ¿no? Valen más de 17, 18 pesos, 20 pesos, 20 bolivianos, ¿cierto? ¿No? Y hay algunos que cuestan mucho más. Pero ¿cuánto cuesta esto? Lo que Dios nos dice. ¿Sabes qué? Para el antídoto para la mente y el corazón es la oración sincera y oración constante delante de Dios. Y esto es lo que nos está diciendo aquí. Quiere decir que la paz de Dios es tan preciosa que la mente humana, con toda su habilidad y conocimiento, nunca puede producir paz. No, 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 no. No es algo que uno se puede ingerir a sí mismo, no. Es exclusivamente un don de Dios, un regalo de Dios, es la paz de Dios. Y qué triste es cuando descuidamos esto y no oramos, no ponemos nuestras preocupaciones delante de Dios, no ponemos nuestros afanes delante de Dios y seguimos preocupados todo el día. Cuando pudimos haberlo descargado delante de Dios y no lo hemos hecho. Y entonces llegamos a preocuparnos demasiado, a tan ansiosos demasiado. La tercera cosa, el versículo 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto,
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Y miren lo que dice. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensa. En esto, entonces quiere decir, si no hay pensamiento honesto, si estás pensando en algo injusto, si estás pensando en algo impuro, si estás pensando algo que no es amable, ¿no? Si estás pensando en algo que no es de buen nombre, esto no tiene ninguna virtud, entonces no es digno de alabanza. No pienses en eso. ¿Se dan cuenta de lo contrario? ¿Por qué decir esto? Porque usted y yo debemos dirigir nuestros pensamientos hacia las cosas buenas, hacia las cosas santas. Y es aquí, hoy en día estamos bombardeados, hermanos. ¿Quién no carga? Yo he visto a veces personas que están con su celular, le estás hablando y siguen con el celular. ¿Has visto eso? Hermano, viene un carro ahí detrás tuyo, siguen con el celular. Y uno tiene que jalar para que no los atropellen. ¿Ha visto usted? ¿Y cuánto tiempo pasa usted dominado por ciertos pensamientos que a veces son negativos? A esta lista de adjetivos debe ser como cuentas un collar, los adornos de un collar para tu vida. Dios quiere que lo tengamos como nosotros sus hijos. Lo que es esto, como un collar, perlas, lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que de buen nombre, lo que tiene virtud, lo que tiene alabanza. En esto piensa. ¿Te das cuenta, querido hermano? Todo esto, ¿cómo se produce? Por una relación con Dios, por una relación íntima con el Señor Jesucristo. Ahí se producen esos pensamientos. Si es tu pensamiento para metido en el Facebook buscando otra cosa, va a ser eso. Eso es lo que piensas. Eso es. Y entonces, si estás en una relación íntima con el Señor, tus pensamientos van a ser diferentes. Y entonces sus pensamientos circulan literalmente por un cauce del cual muchas veces no se puede salir. Y es por tanto que la mayor importancia es que concentremos nuestros pensamientos en cosas buenas. Y Pablo hace una lista de estas cosas buenas. ¿Cuáles son estas cosas buenas? Hay cosas que son verdaderas, es decir, auténticas. Hay cosas que son auténticas. Muchas de las cosas de este mundo son engañosas, son ilusorias, prometen lo que no pueden cumplir, ofrecen una paz imaginaria, ofrecen felicidad inalcanzable. Sí, uno debe siempre fijar su pensamiento en cosas que no te fallan. En eso dirige tus pensamientos. Hay una segunda cosa, hay cosas que son honestas. Piensa en esas cosas honestas. Es decir, decorosas, respetables, honorables, nobles. Hay cosas en este mundo que son ligeras, que no tienen seriedad. Por el contrario, es en las cosas que son serias, que son dignas y en las que el cristiano debe centrar su pensamiento, su mente. En estas cosas, centra tu pensamiento, tu mente. Hay otras cosas que son justas. Piensa en eso. Esta palabra define al que da a Dios y al hombre lo que le es debido. Quienes no piensan así, piensan más en el placer, la comodidad, la buena vida. Pero el cristiano concentra su pensamiento en sus deberes para con Dios y para con sus semejantes. Entonces piensa en las cosas justas. Y hay cosas que son puras. Y esta palabra se define generalmente, moralmente, como algo incontaminado. Muchas personas tienen la mente en tal estado que ensucian sus pensamientos. Sí, la mente del cristiano se concentra en lo que es puro. Sus pensamientos son tan limpios que pueden resistir el escrutinio de Dios. ¿En qué estás pensando? Ha habido algunas personas que a veces están, ¿en qué estás pensando? ¿Cierto? Se le dice. ¿Le han dicho a usted alguna vez? ¿Y puede alguien poner al escrutinio su mente? Los seres humanos no podemos, pero Dios sí.
Dios sí sabe lo que pensamos. Hay cosas que son amables, es decir, dignos de ser amados. Algunos tienen la mente tan concentrada en el castigo y la venganza que no provocan nada más que amargura y miedo a otras personas. La mente de la persona cristiana se concentra en cosas amables, en cosas simpáticas, en tolerancia, en compensación, de tal manera que resulta amable para los demás. ¿Ha visto usted personas amables? ¿Ah? ¿Usted es amable? ¿Sí? Bueno. Hay cosas que son de buen nombre. Es decir, quiere decir literalmente bien habladas. Describe lo que es apto para Dios, que Dios lo oiga. Hay demasiadas palabrotas, maldiciones, blasfemias en el mundo. Esas no son pensamientos de buen nombre. No, hay que quitarlos, ¿cierto? Y hay algo más, Pablo prosigue y dice, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, exhorta a los creyentes a enfocar su mente en todo lo que es moralmente bueno, excelente, loable ante los ojos de Dios. En los labios y en la mente de los cristianos debe haber solamente palabras aptas para que Dios las oiga. Sí, palabras aptas. Desecha esas palabras que son malévolas, que son contrarias. ¿Usted quiere que escuche Dios las palabras que tú hablas? Dios escucha todo. Dice que vamos a dar cuenta de las palabras que hablamos, de las palabras ociosas aún que salen de nuestra boca. Y en cuarto lugar, debemos poner en práctica las buenas enseñanzas y los ejemplos recibidos. Mira lo que dice el versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, ¿qué dice? Esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Qué hermoso, ¿no? Esto haced. Lo que has aprendido, lo que recibiste, lo que el apóstol Pablo no evadió jamás su responsabilidad como cristiano y como líder. El apóstol dice, lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste, lo que viste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Lo dice alguien que estaba preso. Lo dice alguien que estaba injustamente había recibido esa prisión. Y él tenía paz. Porque muchas veces pensamos, ¿cómo voy a tener paz en medio de tanta injusticia? ¿Cierto? ¿Cómo voy a tener paz en un ambiente no cristiano? ¿Cómo voy a tener paz cuando en mi casa abran palabrotas y media? No depende de los demás, depende de tu interior, de tu relación con Dios. Te imaginas los soldados iban ante Pablo y algunos eran muy fuertes con Pablo y otros escucharon el evangelio que Pablo les predicó. Pero mira, querido hermano, y Pablo es un varón que está dando ejemplos. Nos habla de lo que los filipenses aprendieron con sus enseñanzas, lo que aprendiste, lo que recibiste. Y la segunda pareja de verbos es oíste y visteis. O sea, nos habla de que los filipenses aprendieron de Pablo y ganaron del ejemplo de Pablo. Qué hermoso es que te vean a ti como un ejemplo para los demás. Qué hermoso que nos vean como padres como ejemplos, a las madres como ejemplos, ¿no? Cierto, porque a veces este muchacho me ha salido tan terrible. Un momento, ¿le salió o lo formaron? ¿Ah? ¿De dónde aprendió? Este ha salido peleador, ¿qué vio en su casa? Este habla grosería, ¿dónde las aprendió? Ese profesor seguro del colegio. No, 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 no. Tu casa. Todos estos versos son descriptivos no solamente de las cualidades de Pablo como maestro y apóstol, sino también características personales. Y es una demostración visible, Pablo, de ejemplo de vida diaria. Dios quiere que nos enfoquemos en cosas buenas. ¿Por qué? Porque cada minuto de cosas negativas que pasamos, necesitamos 11 minutos de afirmación para volver a la normalidad. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas si recibes cosas negativas, 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 pensamientos sucios? Para recuperar tu manera de pensar va a pasar mucho tiempo. Y esto
Por eso es que necesitamos una salud mental y espiritual. Qué gran consejo para que reine la paz en medio de la ansiedad. Dios nos manda a no eliminar nuestras ansiedades, sino a entregárselas a Él en oración, dándole gracias. Y la paz de Dios, que posiblemente no acabaremos de entender, llenará nuestro corazón y nuestra mente en Cristo, porque Cristo es nuestra fortaleza. Qué hermoso poder entender esto, hermano. Así que si ves algún afanado y turbado, ven para acá, vamos a orar. ¿Qué te parece? Y tal vez tiene un turbado, un afanado por ahí. Oremos, ¿cierto? Todos pasamos por este cuadro, todos. No hay nadie que no se escape. De ahí la exhortación. De ahí la exhortación. Dios nos manda. Dos veces podemos eliminar, como les dije antes, este estudioso de salud mental decía, no, la ansiedad no es una enfermedad, es un síntoma. ¿Y es un síntoma de qué? De lo que tienes adentro como dolores de tu alma. Sí, son cosas que te han producido mucho dolor. Hay cosas que temes, hay cosas que te dan miedo y tú no puedes resolverlo eso. Algunos te darán paliativos, pero Dios te da la solución. Ora, ora y ora sin cesar. Presenta tus dolores, tus ansiedades, preséntaselas delante del Señor. Y Él, en su bondad, te dará paz, paz. Qué hermoso. Que Dios nos ayude. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar.